Muy buenas. En este tutorial vamos a explicar detenidamente cómo se configura un mando a distancia. El modelo es el 5804H en una central Honeywell Vista 12 o Vista 48, ya que la programación es la misma para los dos modelos de centrales. Para ello vamos a utilizar una Vista 12, que es la que poseo actualmente. Para configurar utilizaremos un teclado alfanumérico, ya que no valdría un teclado numérico, porque en las centrales vistas, para la programación de las zonas únicamente se puede hacer a través de un teclado alfanumérico. Utilizaremos el mando a distancia 5804H, el cual posee 4 botones. Según aparece en la imagen, se enumeran los pasos a seguir para la configuración del mando a distancia. Las imágenes proceden del manual de programación, el cual dejaré un link en la pantalla para que puedan descargárselo. En cualquier momento pueden parar el vídeo para ver más detenidamente los pasos a seguir y después, en la visualización de la configuración con el teclado, sepan en qué parámetro se están programando cada cosa. El mando a distancia 5804H posee 4 botones, los cuales cada botón sería un lazo. Siempre vienen predeterminados, según como aparece en la imagen, desde el lazo 1 hasta el lazo 4. Bueno, vamos a programar el mando. Vamos a entrar en programación 4112-800 y nos vamos al asterisco 56, ¿vale? Damos a no y nos vamos a la zona 49, que es donde normalmente se ponen los mandos. ¿Por qué? Porque la vista 48 tiene, por ejemplo, 48 zonas y se pone a partir de la 49 para que no haya ningún problema. Vamos a la 49. ¿De acuerdo? Aquí nos sale el resumen. Y nada, aquí, ¿qué tipo de zona vamos a poner? Vamos a poner el número 20, que va a ser armado parcial. Partición 1, perfecto. Eso se queda como está. Y aquí el número. El número es 086 84 61. ¿Vale? Y aquí, importante, lazo 1, que es decir, el botón 1. Damos a OK. Y ya sale otra vez. Nos sale otra vez el resumen. Damos al siguiente, armar alfa, digamos que no. Y ya está, al 50 ahora. Vamos aquí, el resumen de siempre. Ahora aquí vamos a poner 22, que es el desarmado. La partición, eso es igual que siempre. Y ahora nos piden el número. 086 84 61, que es el número del mando, el número de serie del mando. El lazo, el 2. Damos a OK, el resumen y está programado. Esto no, ya está. Ahora la zona 51. El resumen, OK. La zona que voy a poner el 21, que es el armado total. Aquí asterisco, asterisco, asterisco. Y el número de serie otra vez, que es 086 84 61. Y aquí enlazo, pues enlazo 3. De acuerdo, el resumen, aquí todo, ¿vale? No. Y ahora la última zona, la 52, que aquí vamos a poner el 24. Robo silencioso, como si fuese un pánico. Partición 1, aquí todo es perfecto igual. Y aquí otra vez el número de serie, 086 84 61. Y aquí enlazo el número 4. Vale. Ya está ya programado. ¿No? Vale. Ahora ya está ya programado. Vamos a hacer 0 para salirnos de este menú. Y para salir de programación el 099. De acuerdo. Y ahora con otro teclado que voy a poner aquí numérico, vamos a ver cómo se da de alta asignándole a un código de usuario. Una vez que tenemos configurados los botones del mando a distancia, hay que darle de alta en la central vista. Para ello, cada mando a distancia va asignado a un código de usuario, como aparece en la imagen en el recuadro rojo. Bueno, como pueden apreciar, he puesto un teclado para que reciba la señal
del mando, ¿de acuerdo? Este teclado es numérico, no es alfanumérico como el anterior. Ahora vamos a hacer la secuencia para, digamos, dar de alta el mando a distancia con el código de usuario, asignarle, ¿vale? Pues esta sería la secuencia. El código de usuario ahora mismo está puesto 1, 2, 3, 4, el código maestro, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, después 8, después el número de usuario, que en este caso es el 2, el maestro, almohadilla 4 y la zona, que sería la 49. Y ya pitado, ¿de acuerdo? Vale, mira, con el mando que tenemos vamos a conectar la alarma, desconectarla y dar al parcial, ¿de acuerdo? Y la desconectamos otra vez. Y como comprobamos, funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Espero que les haya servido de ayuda para la configuración de mandos a distancia en las centrales Vista 12 o Vista 48. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.